una banalidad, realmente. Y decir que, bueno, ponencia es muy grandilocuente. Realmente son algunas reflexiones basadas en mi propia experiencia cuando yo inicié mi doctorado en Francia, en París 2. Ustedes saben que yo hice todos mis estudios de Derecho en Francia. Yo no estudié Derecho en República Dominicana para irme a especializar en Francia, sino que yo estudié desde el primer día que yo estudié Derecho, yo estudié en Assas, en Francia, hasta que me doctoré. Cuando yo le dije al que yo quería que fuera mi director de tesis, mi intención, lo primero que él me dijo fue, yo te prometo el infierno durante 2 años. Yo dije, cielos, ¿en qué yo me estoy metiendo? Porque ya yo me había juramentado como abogado y ya yo era abogada. Y era un trabajo muy intenso, sobre todo los primeros 5 años que tú estás haciendo la pasantía. Los distintos patrones que tú tienes te sacan el jugo. Entonces decía, ¿cómo yo le voy a hacer frente a este reto de que él me promete el infierno durante 2 años? Pero hay que decir que el profesor Pierre Burel, de bendita memoria, era alguien que te atacaba mucho, pero después en privado te decía, no, tú tienes ese potencial, tú lo puedes hacer. Yo me acuerdo cuando yo le dije que yo pensaba quedarme en Francia porque yo me iba a juramentar como abogado, él me dijo que le daba mucha pena que la República Dominicana perdiera una mujer inteligente. Yo me sentí, realmente a mí me salió una cola como un pavo real para, para yo exhibirla. Pero en fin, viniendo ya a la materia de la investigación, de la tesis, lo primero que yo le puedo recomendar a todos los candidatos a una tesis doctoral en Francia es primero que tengan buena relación con su director de tesis, que sigan sus instrucciones al pie de la letra y tercero, que antes de imaginarse que ya tienen un plan para la tesis, que ya tienen todo, leer mucho. Hay que leer todo lo que te caiga bajo las manos, que tenga una relación directa e indirecta con tu tema. Cuando hacemos la bibliografía, hay que hacer fichas muy detalladas de esa bibliografía y de lo que tú encontraste en esa bibliografía. Y a medida que va progresando tu bibliografía, tu tema se va a ir perfilando casi solito. Y cuando ya tú tengas todo eso, todas esas fichas de la bibliografía de base que tú consultaste, entonces tienes que ir a hacer las fichas de qué frase tú encontraste en tal libro que se relaciona. Bueno, alguien me cerró el micrófono y yo no me estaba dando cuenta, o sea que yo estaba hablando sola aquí para mí. Después que tú tengas hecha esa bibliografía muy bien referenciada, tienes que comenzar a hacer fichas de las frases que tú encontraste en cada una de esas obras, obras generales, obras especializadas, artículos, ensayos y obras y periódicos de frases que se relacionen a tu tema y en qué página, en toda la referencia completa. Cuando tú tengas ya toda esa base documental, tú vas a poder comenzar a trabajar en tu tema, el título de tu tesis y comenzar a trabajar en un primer esbozo de plan que tú le vas a presentar a tu director de tesis. Hay que recordar que en Francia el método binario nos obliga a tener dos partes, cada una dividida en capítulos y que es una demostración muy rigurosa porque el método francés, cuando yo comencé en primer año, que me dijeron haga una disertación, yo me quería tirar por la ventana porque era una disertación. Y cuando tú aprendes a manejar más o menos el método de la disertación, ya eso te va dando una idea de cuándo será cuando tú, si tú aspiras a hacer una tesis y a los que hacen maestría con memoir, con tesina, lo que tiene que ser tu trabajo de fin de máster o lo que va a ser tu tesis doctoral. Todo eso está además encerrado en un marco de tiempo que inicialmente mi profesor me dijo 2 años,
pero te pueden dar 3 años y antes ya no existe el doctorado de Estado. Para los doctorantes de Estado era 5 años. Cuando yo comencé a hacer mis investigaciones, mi trabajo para mi tesis, el doctorado de Estado desapareció. Pero nosotros tenemos en República Dominicana alguien que no sé si está integrado ya a la DEF, pero es el doctor Marcos Vargas. Marcos Vargas estaba haciendo su tesis de Estado con Michel de Juglar cuando yo comencé a estudiar Derecho en la Universidad de París. Y yo tuve a Michel de Juglar como profesor de Derecho Civil. O sea que Marcos es una referencia porque él trabajó dentro de un marco muy estricto que era el del doctorado de Estado. Después vinieron los doctorados de universidad, los doctorados de especialidad, que tenían un marco más flexible, pero importante, el método, apegarse al método. Llegará momentos en que ustedes se quieren arrancar los cabellos, tirarse del puente, porque tú encuentras que lo que tú vas escribiendo como que no va para ninguna parte, que tú nunca vas a llegar al final de tu demostración, que todo lo que tú le mandas a tu asesor de contenido, a tu director de tesis, te lo baja y te dice, pero eso está fuera, eso está completamente fuera del tema, fuera de contexto, pero no hay que desanimarse. Hay que seguir porque cuando uno sabe exactamente a dónde uno quiere llegar, así uno divaga un poco al principio, tú tienes la meta delante de ti y lo vas a lograr. Sí, pero realmente, en mi experiencia personal, los seminarios, además la universidad te acompaña con seminarios para doctorantes, donde tú vas a hacer trabajos que te van a ir guiando hacia lo que va a ser ese trabajo de longa haleine, que es la redacción de tu tesis. La redacción de la tesis es realmente el último estadio. Todas las fases previas hay que agotarlas y hay que hacerlas con conciencia. Yo les aconsejo que se busquen también alguien que los ayude con la metodología, porque el director de tesis no se ocupa de metodología, se ocupa únicamente de su contenido y de lo que tú estás exponiendo con relación a la materia en la que él te está asesorando, pero no te va a ayudar con la metodología. Y sabemos lo importante que es la metodología. Así que yo le aconsejaría a todos los candidatos que quieren hacer tesis de absolutamente ayudarse de alguien que los pueda orientar con la metodología. Y cuando ustedes ya tengan esas dos cosas combinadas, metodología más contenido, el trabajo se le va a hacer, pero infinitamente más fácil. También algo que yo aprendí en la universidad participando en exámenes que duraban 5 horas y donde tú lo único que tenías derecho como documentación eran tus códigos, el código de procedimiento penal, el código de procedimiento civil y el código administrativo, y eso me dio resultado porque en el examen para entrar al colegio de abogados yo saqué la mejor nota en procedimiento sobre 850 candidatos, pero era porque yo tenía un método. Cuando daban el tema del examen, yo comenzaba a escribir todas las ideas que ese tema me evocaba. Yo comenzaba a escribir y después yo cogía los códigos y iba buscando en los códigos todo lo que se relacionaba a eso que yo había pensado y que me había evocado así de prima facie el tema. Eso también es una buena metodología de hacer con la tesis. Primero tú inventoriar todas las ideas que tu tema te trae a la mente y así a partir de ahí también tú vas a ir construyendo tu propia demostración. Es un trabajo de longa letra, ¿verdad? Pero hay que saber en ciertos momentos parar, irse a coger fresco, leer incluso otras cosas, leer historia, filosofía, cualquier cosa, o ver muñequitos en la televisión, porque eso, cuando tú vuelves hacia tu tesis, a la fase del trabajo que tú estás haciendo, tú vienes con ideas refrescadas. Hay muchísimas cosas que en ese momento te van a aparecer que tú no veías antes. Pero es un trabajo maravilloso porque tú ves tu propia construcción intelectual, cómo va progresando, cómo se va haciendo, y además se crea una relación muy especial
con el director de contenido, que te va a ayudar mucho el día de tu defensa. Tu director de contenido va a estar ahí para cuando alguno de los profesores, miembros del jurado, que son 5, comience a querer atacarte por algo que tú dijiste, que no le parece, como que usted no cree que usted debió de ir para otro sitio, y tu director de contenido va a estar ahí para poner los relojes en hora. Así es que, bueno, yo felicito a todos los candidatos a tesis doctoral que quieran trabajar en la Universidad Francesa. La Universidad Francesa es muy rigurosa, mucho más rigurosa que las universidades españolas o las universidades norteamericanas. Con todo el prestigio que tengan las universidades norteamericanas, las universidades francesas no se comparan. Es un nivel muy, muy superior. La rigurosidad intelectual que tienen los profesores franceses y los jueces, porque yo practiqué como abogado, yo he practicado el derecho como abogado en Francia, no en la República Dominicana. Y el nivel de rigurosidad intelectual que uno encuentra en jueces de corte de apelación, en los jueces de la Corte de Casación y en el Consejo Constitucional no tiene nada de comparación con yo estudié Derecho Constitucional en España, ya grande, vieja, porque yo quería optar por una plaza en el Tribunal Constitucional. Y cuando yo comencé a leer las primeras sentencias del Tribunal Constitucional Español, yo me quería arrancar los cabellos. Yo decía, ¿de dónde sale esto? Porque cuando uno agarra una sentencia francesa, un arrêt de Cour de Casación, un arrêt de Conseil d'État, du Conseil Constitucional, es otra construcción muy rigurosa, con un plan que es estricto y que no hay lugares para novela de Roman de Gare, como uno encuentra muchísimas veces en las sentencias españolas. Así que enhorabuena a todos los que se han decidido por las universidades francesas, sobre todo para alcanzar un nivel que es muy selectivo, que es el nivel del doctorado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profesora Cristina Aguiar. Yo voy a darle continuidad ahora al panel. Y me parece muy, muy interesante porque creo que nos vamos a conectar. Yo vengo también del área de ciencias jurídicas. Y la verdad es que a mí me marcó enormemente el haber hecho mi máster en Panteón Assas. Creo que de hecho somos egresadas de la misma universidad. Porque definitivamente, como bien decía nuestra estimada Cristina Aguiar, nos marca completamente la metodología. Es decir, una vez que uno entiende esa metodología binaria en el cual uno va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, yo creo que nos reconfiguran el cerebro. Yo no tengo otra forma de explicarlo. Tal vez esto no es común a otras áreas como son la ingeniería y la arquitectura. Ya nos contarán de su experiencia nuestros demás panelistas que comparten hoy con nosotros, pero por lo menos en el área jurídica, yo creo que esa estructura del pensamiento que nos aporta la Academia Francesa no tiene desperdicio. En mi caso, yo tengo tanto máster de español en España y de hecho mi doctorado también lo terminé allá, pero mi base fue mi máster en Francia, que me marcó metodológicamente porque nos tocó hacer memoir, nos tocó hacer investigación con ese director que te guía, en mi caso Patrick Tafogo, en el área que me compete, que es nuevas tecnologías. Y definitivamente nos cambia la forma de pensar. Yo lo primero, como consejo que diría, es que estemos abiertos a las ideas. Y digo esto porque muchas veces cuando iniciamos una investigación, iniciamos con una idea, con una tesis, por eso se llama tesis, ¿verdad? Iniciamos con una idea. Pero esa idea, al momento que nosotros vamos progresando en nuestra investigación, puede cambiar considerablemente. Y esa es la belleza de hacer, como dicen los franceses, ese recorrido de tesis, antítesis y síntesis, de escuchar a todas las voces, de realmente investigar más allá de los preceptos que nosotros podemos tener, y ese es el enriquecimiento que nos trae la visión de la academia. Y digo esto porque muchas veces
podemos fijarnos con una idea, pero en la medida que investigamos, ella puede ser transformada y nos puede abrir a nuevas realidades. En el caso de nosotros, que nuestra investigación es más cualitativa que cuantitativa, y nos vamos más por un tipo de investigación descriptivo y explicativo de las situaciones que ocurren, analítico dentro de esa área jurídica, de esas realidades que nos ocurren, pues resulta interesante no solamente ver, que es de rigor, lo que serían las fuentes del derecho, que son la ley, ¿verdad? Luego uno se va a las jurisprudencias terciarias, primarias, secundarias y demás, a la doctrina, sino también observar. Por ejemplo, en mi caso, que mi tema era muy relacionado con las tecnologías, para mí no bastaba ver las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque la realidad cambiante hace que surjan nuevas necesidades que deben ser contempladas y que probablemente le pueden abrir a ustedes el espectro de recomendaciones y de aportes que puede hacer su tesis. Lo que está no necesariamente es lo único que debe ser o es lo que debe ser. Entonces, abrir también a la posibilidad de observar tu realidad, observar, en mi caso, las tecnologías, cómo impactaban la normativa, las reacciones que tenían la jurisprudencia y ver que no necesariamente estaban dando la mejor respuesta en ese momento porque estaban tal vez limitados por la normativa que había, o simplemente ver cómo el cambio iba a generar necesariamente una transformación en la que podríamos poner un granito de arena, puede ser muy interesante. De mi parte, para mí también fue muy enriquecedor hacer entrevistas de expertos y yo lo recomiendo porque el conocer otras ideas de otras mentes brillantes te puede abrir también muchísimas perspectivas. Y si tienes la oportunidad de conectar con otros académicos y más en ese mundo, en esa posibilidad que te da el estar en la academia francesa, pues, o en la que estemos, pues puede ser muy enriquecedor. Yo por mi parte, aunque soy abogada, digo que tengo debilidad por los números y a mí me gusta incluir en mis investigaciones estadísticas, si es posible, y también lo que es análisis de grupos focales. Esa parte, por eso es que a veces quisiéramos que la investigación sea apoyada porque requiere un cierto nivel de inversión, pero yo lo veo muy interesante. Y lo digo porque en particular, al final, cuando hacemos una tesis, no es solamente por amor al arte, aunque hay mucho de arte y de amor, no lo vamos a negar. De hecho, en mi caso, a mí lo que me dijeron fue, eso es un matrimonio. Cuando tú elijas tu tema de tesis, eso es un matrimonio. Así que prepárese porque hay que tratarlo con mucho amor y usted va a estar comprometido por mucho tiempo con un tema en que yo no sé cómo, pero todo tú lo ves por ese tema. Todo sabe ese tema, todo parece ese tema. Tú tienes una noticia y tú ves ese tema. Realmente es un compromiso que uno hace con él. Pero decía que es muy importante, si es posible para ustedes, hacer grupos focales que ustedes puedan extraer información, especificarlo y también hacer análisis estadísticos. ¿Por qué? Porque nos permite medir un poquito esa realidad, agregarlo a nuestra analítica y recomendar hacia futuro. Y decía justamente esto porque, conectando con lo que comentaba, aunque lo hacemos con amor y es parte de lo que queremos, la idea es aportar, abrir la ventana hacia nuevas posibilidades. Y yo quisiera que lo viéramos también así cuando hablamos de una tesis. Una tesis no es simplemente analizar algo de una manera fría. Al final, el mismo derecho lo que hace es regir las relaciones sociales para que tengamos una mejor configuración y una mejor estructura que nos permita expresarnos y desarrollarnos de una manera más libre en todo nuestro ser. Mi recomendación particular hacia las tesis, porque yo creo que fue una de las cosas más difíciles, es que desde el comienzo hagan las referencias. Esas notitas a pie de página no la dejen para después, porque si no eso va a ser una pesadilla. Hagan su nota de referencias, tengan bien controlado cuáles son sus notas bibliográficas. Yo en mi caso tenía un cuaderno y me identifiqué mucho con nuestra primera panelista porque yo llevaba un cuaderno de ideas. Idea tal, y le ponía abajo una referencia de donde yo podía encontrar diferentes datos a ese respecto, porque había personas que iban a disentir o que iban a apoyar una determinada idea y luego yo podía construir sobre eso. Y por supuesto, siempre tener claro qué ideas son tuyas y qué no, ¿ok? Para poder distinguir los aportes que pueden hacer, ir caminando en ese sentido. No tengan miedo de que su plan cambie, mi plan cambió como 5 veces en el camino.
porque uno lo va construyendo a medida que uno va investigando. Y no tengan tampoco miedo a que sus ideas cambien, porque en la medida que van a investigar, ellas van a madurar. Ellas van a madurar y se van a transformar, en la misma manera en que ustedes como investigadores van a madurar y se van a transformar. Esas serían mis particulares recomendaciones y, por supuesto, instándolos a que se unan a ese aporte importante que puede ser una tesis doctoral, de dar un paso más en la investigación, de dar un paso más a aportar a nuestra sociedad en la investigación de aspectos puntuales que realmente pueden transformar y dar nuestro puntico de arena como ciudadanos del mundo que todos somos. Bueno, de mi parte, esa sería mi participación y le cedo la palabra a los demás panelistas. Gracias. Bueno, gracias, Desiree. Me toca a mí entonces ahora compartir mis experiencias. Permítanme poner el cronómetro. Yo tengo un problema serio, que empiezo a hablar y no sé cuándo parar. Entonces, para evitar, ¿es verdad, Darisleiro? Entonces, para evitar ese problema, dejen poner el cronómetro, o si quiere alguien ayudarme, les agradezco que nada más es un placer escucharte, Eurico. Gracias, puedes hablar. Nada más que vean que me extiendo, me lo dicen. Miren, vamos a ir, yo voy a tratar de hacerlo, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de estructurar la presentación. Y voy a empezar por una idea que me acaba de dar decir, que es un doctorado. Primero, un estudio doctoral. Tenemos que partir que no es para ganarse el premio Nobel, no es hacer la hora de mi vida. Un estudio doctoral no es más que la última etapa en los estudios académicos, cuyo objetivo esencial es aprender a investigar, aprender los métodos de investigación a través del proceso investigativo. Eso es lo primero que tenemos que tener consciente. Entonces, Francia, ¿qué oportunidad significa hacer un doctorado en Francia? Yo voy a dar los 4 elementos para mí más importantes de las oportunidades. Y coincido con Cristina en que lo primero, estamos en universidades de muy alto nivel y alto rigor. Y eso es una oportunidad que no podemos perder. Segundo, tenemos laboratorios, yo que trabajé ciencias duras, laboratorios de alta tecnología, con medios y recursos disponibles que lamentablemente no siempre disponemos en República Dominicana ni en muchos países del mundo. Es decir, Francia es una de las potencias en investigación, una de las 5 potencias en ciencia en el mundo es Francia. Tercero, hay un acceso a fuentes de información increíble. Ya lo mencionaba Desiree, es decir, hay una posibilidad de lograr información sobre lo que se quiera y hoy con las tecnologías modernas pues hay acceso, las universidades como tienen recursos están suscritas a las grandes bases de datos y hay acceso a la información en texto completo. Y para mí una cuarta oportunidad increíble es aprender francés, conocer la cultura francesa, conocer al pueblo francés. Eso es una gran oportunidad para mí también. Tips los voy a hacer en forma de numerales. Voy a tratar de numerarlos. Un primer tip, disponer desde el principio de un proyecto de tesis con un cronograma de acción, con la conciencia, y voy a referirme de nuevo a lo que hacía decir, que ese proyecto de tesis es dinámico. Usted va a empezar con un gran proyecto, pero téngalo, y después va a ir variando la idea de proyecto, van a ir variando hipótesis, van a ir variando objetivos, y van a ir variando los resultados esperados. Pero hay que tener un proyecto y hay que tener un cronograma. Segundo, hay que trabajar de manera intensa y enfocada. Como mismo les digo que hay muchas oportunidades en Francia, Francia es la tierra para la disociación. La fête, les musées, les baguettes, les chocolats, les cafés, les gyms, tout c'est posible. Donc, trabajen, busquen. Yo le decía incluso a mis colegas y después a los estudiantes que yo he tutoreado, porque he tenido la oportunidad primero de hacer mi tesis en Francia y después he sido cotutor de 6 tesis de doctorado con francesa. Estoy cotutoreando, defiende la semana que viene la número 7. Yo les digo siempre, dediquen al menos 40 horas de trabajo a la semana. No es mucho, no piensen que es mucho. Cuando digo 40 horas, dejen al lado el celular, dejen al lado WhatsApp, correo electrónico 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde, pero dediquen 40 horas reales de trabajo. Realizar una buena búsqueda bibliográfica, ya a esto también se refirió Desiree, y hoy, en mi época, lamentablemente, hice mi doctorado ya hace unos cuantos años atrás, no habían los gestores bibliográficos. Desde el principio usen gestores bibliográficos, Zotero o Mendeley o EndNote, porque el tema está que cada vez que usted escribe
un día para otro te cambian el formato. Y cuando hoy, esto que decía de las notas, usted tener esto de una manera automatizada le va a ganar no sabe cuánto tiempo de vida. Y va a ser una herramienta esencial para su trabajo. El próximo tip muy importante es el tema de integrarse. Uno tiene que integrarse no solamente a su grupo de trabajo, no solamente, como decía Cristina, buenas relaciones con el tutor, sino integrarse socialmente, porque usted tiene que tener una buena relación con los técnicos del laboratorio, con la secretaria del laboratorio, con los profesores del claustro, con todos. Y la integración es un problema de respeto. Siempre que usted vaya a otro país, intégrese, que eso le va a ayudar muchísimo en su trabajo. Yo pienso que otro tip importante, hable francés y practique el inglés. Lo digo porque hay gente que va a Francia a hacer un doctorado en Francia y regresa y no habla francés. Si usted en Francia, hable francés. Eso le va a abrir todos los caminos posibles. Y el inglés, quiera o no quiera, tenemos que practicarlo porque en ciencia, por lo menos en la gran parte de la ciencia, se escribe en inglés y uno tiene que comunicarse. Y uno va a un evento y tiene que hablar inglés. El sexto tip, haga protocolos de todas las fases de la investigación. No improvise. A veces queremos, digo, no, yo voy a hacer, mi objetivo es ahora, no sé, diseñar un modelo nuevo de reactor y va al laboratorio y empiezas a trabajar. No, no improvise. Además, cuando digo haga protocolo de todo, escriba ese protocolo. Escribir un protocolo no es tiempo perdido. Escribir un protocolo, cada vez que usted escriba un protocolo, está adelantando la parte de materiales y métodos de su tesis de investigación. Está adelantando la escritura de su tesis. Un séptimo tip, independencia. En Francia, en las universidades francesas, los tutores te dejan trabajar solo. Ellos no te van a caer atrás. Si tú no avanzas, no vas a avanzar. Ellos te van a citar por una reunión un día que otro. Y por tanto, tú tienes que ser independiente. Y es muy importante. Yo tenía un precepto y todavía lo tengo, que es atormente usted al tutor. No deje que el tutor lo atormente. ¿Eso qué quiere decir? Sea usted el que le diga a tu tutor cada 15 días, me hace falta una reunión de 10 minutos, muestre los avances, aclare sus dudas. Cuando usted vea que el tutor le diga, no puedo hoy, no puedo mañana, o te digo, je peux plus avec toi, esté contento, porque entonces quiere decir que usted está atormentando al tutor. Eso es importante, porque usted va a tener a su guía al lado acompañando. El octavo tip, hay que escribir todos los días. Escriban al menos un párrafo diario. Porque la suma de todos esos párrafos, que un día a lo mejor 5 no les van a servir para la tesis final, pero 15 sí, va a ir acumulando el trabajo de la escritura de su tesis. En una tesis, si no hay documento escrito, no hay tesis. Y entonces tenemos que escribir. Y a los dominicanos no nos gusta mucho escribir y tenemos que hacerlo. Lamentablemente, a veces las tesis se dilatan por la escritura del documento de tesis. Entonces, otra cosa muy importante, entrene su discurso oral. Cada vez que pueda. Hay una presentación en el laboratorio, préstese para voluntario. Hay un evento, préstese para voluntario. Porque el acto de defensa de la tesis es decisivo. Después que usted escribió su tesis, lo otro importante es pararse y defender de manera exitosa lo que usted ha logrado en sus años de trabajo. Décimo, tiene que participar en al menos un evento científico anual, internacional. Si tiene resultados, sus tutores se lo van a pagar, pero tienen que ir al menos a un evento anual. El onceno, hay que escribir publicaciones y publicar al menos un paper por año. Estamos en un mundo que si usted no se da a conocer, si usted no crea información, nadie lo conoce. Fíjense si es así que han surgido nuevas profesiones como TikTokers. El TikToker crea información todos los días. Otra, no es una tesis. Los influencers trabajan en las redes sociales, pero crean información. Y el mundo hoy se ha dividido en dos partes. Los que crean información y contenido y los que consumen información y contenido. Y cuando usted hace un doctorado, usted es un creador de información y contenido. Tiene que tener conciencia de eso. Por tanto, cree contenido y en la medida de lo posible, intercámbielo con la comunidad científica, tanto francesa como la internacional. Entonces, voy a otro tip que también un poco está relacionado ya con lo que hablaban deciré y hablaba Cristina. Yo recomiendo que independiente de la rama de la ciencia en que usted trabaje, hay 3 cursos importantes a pasar. Metodología de la investigación, concuerdo con Cristina. A veces hay tutores que científicamente son brillantes, pero no lo van a guiar por la parte metodológica. Y eso es importante.
Segundo, un curso de estadística. La estadística es importante no solo en las ciencias duras, en las letras, en las ciencias sociales, dominar estadística es importante. Pero tercero, pase un curso de filosofía y problemas sociales de la ciencia. Se lo está hablando una persona que hizo su tesis en ciencias duras, en ingeniería. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, hacer doctor, en inglés es PhD, y PhD quiere decir Philosophical Doctor. Y miren cómo hablaba de Siré, ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, eso es lo que se llama categoría filosófica. Y precisamente el grado de doctorado, cuando se empezó a dar, se le daba a la gente que era sabia en la ciencia filosófica, en las ciencias de la vida. Y la filosofía es la madre de la ciencia. Por tanto, cuando usted pase un curso de filosofía y aprenda leyes de la filosofía, y aprenda categoría, y aprenda estructuración de pensamiento, como lo deciré, usted va a estar ready para hacer de verdad un PhD. Y mi último tip, me quedan 25 segundos. Descanse. Tome los fines de semana para usted. Conozca Francia. Y muy importante, haga conocer a los franceses. República Dominicana, porque ellos son más aburridos que nosotros, no tienen merengue, no tienen bachata, no tienen dembow. Entonces, hagan también que los franceses conozcan a República Dominicana. Muchas gracias. Súper, súper, no, pero Ulises, creo que resumió todo muy bien. Yo tengo una pequeña presentación que puedo presentarles. No se escucha. No se está escuchando. Darisleida, pon el micrófono. Darisleida, no la escuchamos. Si puede encender su micrófono, por favor. Parece que se le cerró. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, pero parece que cuando comparto, déjenme intentarlo otra vez. Se le volvió a cerrar el micrófono. Bueno, cuando comparto parece que se me va. No, que cuando compartas activa. A ver, trata de compartir y activa el micrófono cuando compartas. Hazlo simultáneo. ¿Ahora sí? Ahora sí se escucha. Perfecto, sí. Entonces, mi primera recomendación, yo decía que yo tenía una presentación y a esa presentación, que es como un resumen general de mi tesis, dije, bueno, voy a ir a encontrar como qué fue lo que a mí me ayudó a realizar mi tesis y a terminarla en buenos términos, vamos a decirlo así. Entonces, yo soy Darisleida Sosa Valdés, doctora en urbanismo y actualmente postdoctorada, estoy haciendo un postdoctorado justo con Ulises, con el instituto, el INTEC, y estoy financiada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo, el IAD, en Francia. Entonces, para mí lo que más me ayudó a hacer mi tesis fue encontrar una pregunta. Encontrar esa pregunta que para mí era necesaria preguntarme, que me daba curiosidad, que me daba placer también indagar sobre esa pregunta. Y yo creo que eso es lo primero que uno tiene que sentarse y decir qué es lo que me motiva, qué es lo que me apasiona, qué es lo que realmente me nutre, o sea, qué es lo que me atrae en la investigación y qué es lo que yo me gustaría profundizar. Entonces, encontrar esa pregunta es lo más importante, es como el tip número 1 que me gustaría dar. Y luego decirle a muchos dominicanos que a veces me dicen, no, yo me voy a orientar más por hacer y investigar un terreno en otra parte de Europa, en Francia. República Dominicana es un terreno extremadamente interesante. No tengan miedo, se lo digo de verdad, que hice una tesis sobre
sobre un tema que no tenemos prácticamente información. Y como decía Ulises, es generar esa información. Nosotros somos generadores de información y para eso son las tesis. Entonces, Santo Domingo tiene muchos puntos que no han sido tratados, que no han sido investigados, sobre todo en términos urbanos, en términos urbanísticos, y que para los franceses y otras nacionalidades del mundo es interesante tener información que viene de nosotros. Las veces que a mí me han dicho, me han aceptado artículos porque no tienen información de República Dominicana y que les interesa tener esa información sobre República Dominicana. Entonces, para mí, República Dominicana, sus ciudades, sus leyes, sus problemas medioambientales, etcétera, 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 son un terreno, un campo explotable increíblemente para la investigación. Entonces, el segundo tip, terreno, campo interesante, República Dominicana. Cristina nos hablaba del estado del arte y no voy a durar mucho tiempo aquí. Yo hice, para contarles mis experiencias y hablar un poco también de la metodología, todo depende de cómo te quieras orientar. La metodología está ahí también para reinventarla, para experimentar con esa metodología. Decía algo que es súper interesante, cómo ella mezcla su metodología binaria en derecho con grupos focales, que es una metodología que viene de las ciencias sociales, pero también con estadística. Entonces, inventar con esa metodología es interesante. Y en ese sentido, mi metodología comenzó con analizar primero el terreno. Entonces, a partir de las preguntas y de los elementos que yo identificaba en el terreno, entonces se realizó el estado del arte. Entonces, jugar un poco con la metodología, el estado del arte primero, ir a observar, que era todo un método de observación que yo desarrollé, que viene también de ciencias sociales, etnografía y de la antropología. Entonces, observar primero para poder construir ese estado de arte que se apega más a lo que se observa, a lo que se vive, que lo contrario, no como querer aterrizar una teoría sobre lo vivido. Entonces, segundo tips, experimentar con la metodología. Partir de lo singular al universal, del universal a lo singular, como decía Desiree, y por supuesto, explicar de otra manera, tratar de explicar de otra manera, ir más allá de las apariencias, de los prejuicios. A veces tenemos ideas preconcebidas que hemos adquirido por nuestro estatus social, que hemos adquirido por nuestro nivel educativo, entonces tenemos miedo de ir más lejos que lo que no han enseñado. Y la idea del doctorado es explorarse a uno mismo y explorar otros temas que pueden ser tabú para mucha gente, pero en la medida en que uno va analizando, en que uno va investigando sobre eso, entonces se vuelve un tema extremadamente interesante, tanto para la persona que investiga como para los otros que reciben la información. Entonces, no tener miedo de ir mucho más allá, mucho más profundamente. Y bueno, la escuela francesa, la academia francesa, tiene esa particularidad de motivarte a esa exigencia intelectual, a ir mucho más lejos y a preguntarte cosas que no te hubieras preguntado si no hubieras tenido ese encuentro con la Academia Francesa. ¿Por qué pasa eso? ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Cómo podemos explicar esos fenómenos? Y eso es extremadamente interesante. Mostrar las realidades, que es otro tip que es a partir de la realidad, que es un poco lo que yo quise hacer con mi tesis, partir de la realidad para poder explicar esa realidad, es otro tip que sería interesante para los nuevos doctorantes o los que piensan en hacer maestría. Y bueno, aquí un pequeño resumen de todo lo que les había dicho. Terminar diciendo que la tesis es ante todo un trabajo muy personal. Y en este sentido, en el laboratorio donde yo estaba, nos ponían a hacer, teníamos todo un taller para hacer la egohistoria y identificar por qué ese tema en particular era interesante para nosotros, porque todo está relacionado. Entonces, en la medida que todo está relacionado y cuando identificas y entiendes que es un trabajo personal sobre ti también, cómo tú ves el mundo y cómo tú explicas el mundo, entonces el trabajo se vuelve mucho más interesante y mucho más apasionante.
Y bueno, otro tips que no puse aquí, pero que Ulises me recordó, es que yo hacía parte de un laboratorio, que éramos un grupo grande de doctorantes, el ABU, como mencionaba, se me olvidó el nombre, Angie. El ABU es un laboratorio que tiene a 80 doctorantes cuando yo estaba, entonces éramos un grupo bien grande y nos pusimos de acuerdo para utilizar un método de trabajo que se llama Pomodoro y se lo recomiendo a todo el mundo. Todavía lo sigo utilizando. Es un método que te concentras durante 50 minutos de trabajo sin celular, sin ver tus correos y solamente escribe o solamente lees durante esos 50 minutos. Y luego ya tienes 10 minutos de pausa. Eso quiere decir que en un día, si trabajaste, hiciste 4 pomodoros, trabajaste 4 horas. Entonces eso te da un cuadro y te permite avanzar correctamente en el trabajo. Ese método Pomodoro lo pueden buscar, es un método que fue desarrollado por en Canadá, los canadienses, y es un método sumamente bueno. Si haces 2 Pomodoro, 3, 4, 5, ya depende de ti. Pero eso te permite tener concentración máxima durante 50 minutos. Y bueno, esto que decía Ulises es sumamente importante de hacer el itinerario como el camino de la investigación, el camino que vas a llevar. Y porque a veces, bueno, yo tuve 5 años de doctorado y en 5 años se te puede olvidar. A ti se te olvida todo. O sea, se te olvida para dónde vas y dónde estás. Entonces, cuando uno tiene un Excel con todos los pasos que uno se imaginó al principio de la tesis que iba a dar, bueno, voy a hacer entrevistas en tal fecha, voy a tener escrito tal capítulo en tal fecha. En 5 años a uno se le olvida. Entonces, venir a ese documento que te traza la ruta de tu investigación es extremadamente valioso y como que te da calma, bueno, hice esto, me falta por hacer esto. Entonces, eso sí es necesario, trazar esa ruta primero. Gracias. No sé si me pasé de la hora, si... Muchísimas gracias por su exponencia, joven Darisleida. Ha sido muy enriquecedor para nosotros escuchar las diferentes ponencias que hemos tenido el día de hoy. A modo de resumen, voy a hablar un poquito de los diferentes tips que amablemente nos han dado hoy. Es importante tomar en cuenta estos tips, como son ver siempre las bibliografías, tratar de centrarse en las fichas de las obras, con las frases que se relacionen con el tema en el que usted está trabajando. Así puede comenzar a trabajar el mismo y ponerle un rostro o un plan. También se habló un poquito del método binario, que quizás los chicos que están interesados en realizar sus tesis, sus doctorados y sus maestrías podrían investigar un poquito más a fondo para que lo puedan utilizar. También hablaron un poquito de la realidad de todas las personas que hemos estudiado fuera en universidades que son bastante demandantes, que puede ser un poco frustrante en algunos momentos, pero es importante descansar. Y hay que tener sumamente en cuenta la metodología. Es estudiar metodología, tratar de entender la metodología a la que va dirigida, cómo va a trabajar su tema para que pueda tener una dirección. También se habló que es importante comprender lo que es el proceso investigativo, porque al final es aprender a investigar. Es importante también tomar en cuenta tener un cronograma de las acciones. Sabemos que cuando tenemos este cronograma de las acciones, pueden ir variando las hipótesis y con esto los objetivos, pero si trabajamos de una manera enfocada, podemos lograr nuestro objetivo. Creo que también importante remarcar el tema de integrarse, no solamente al grupo del trabajo, sino a todas las personas que forman parte de nuestro entorno durante el tiempo que estemos realizando estos estudios, y también integrarse al país o a la comunidad donde lo estemos realizando para que podamos tener una experiencia mucho más enriquecedora. Es importante también
realizar publicaciones, crear contenido, hacer intercambios con la comunidad científica. Y también es importante, como apuntó el doctor Ulises, descansar para poder tener fuerzas luego de ese descanso y seguir con el objetivo de lograr terminar la tesis con éxito. Ahora quisiera, luego de dar un resumen de todo lo que hemos hablado durante este panel, quisiera presentar al licenciado Andiel Galván, que nos va a hablar un poquito del concurso Mi Tesis en 180 segundos. Y adelante, Andiel. Muchas gracias, Anginé. Muy buenas noches. Qué placer estar en este panel y nutrirse uno también de estas experiencias, de doctores y investigadores con tanta experiencia y otros más jóvenes, pero se nota el rigor, la formación y el deseo de compartir con otros egresados. De verdad que me siento, bueno, muy bien. Yo voy a presentar unas diapositivas que tengo aquí. Y, ok, ahora sí. Y claro, yo realmente, ahí pueden ver las diapositivas. Sí, sí. Ok, bueno, entonces yo soy egresado también de Francia, soy parte de ADEF, siento ADEF desde el principio, y en una gestión fui presidente de ADEF hace 2019-2020, y ahí, y creo que antes de eso nos preguntábamos cómo nosotros podíamos impulsar que los egresados, luego de fajarse y dedicar tanto tiempo a hacer una memoir, a hacer una tesis, bueno, quizás doctoral también, que ya es un sacrificio, una inversión mucho mayor, cómo poder valorizar eso a su regreso en Francia. Es decir, cómo va a ser que usted se dedica tanto tiempo, a veces invierte sus propios recursos de su familia, y cuando llega aquí nadie le pregunta por eso, no te preguntan tus compañeros de universidad, no te preguntan para emplearte, no te preguntan, y bueno, no todos tienen la posibilidad de valorizar y de alguna manera difundir y devolverle al país ese conocimiento y esa experiencia de una manera un poquito más sistematizada. Bueno, con esas inquietudes nosotros le fuimos dando forma y teníamos ahí como un proyecto que esta gestión que encabeza Gabriela Beltré pues lo ha asumido y vamos a echarlo bueno para adelante, de tener aquí un concurso, un espacio para que los egresados de Francia puedan competir y de alguna manera difundir y hablar, que tengan una oportunidad de hablar y de presentar lo que fue su trabajo final de máster o de pasantía o de doctorado. Y por eso el concurso Mi Tesis de Francia en 180 segundos. Esto es un concurso que realmente surge en Australia. Los estudiantes, o sea, doctorandos de allá de Australia, lo hacían luego en Quebec, o sea, las universidades canadienses lo adoptan y a partir del 2012 las universidades de Quebec lo utilizan porque es un formato atractivo y muy útil. Y como ya estaba en las universidades francófonas, así es que llega a Francia y tiene unos años ya que se realiza. De hecho, tenemos una doctora que está aquí presente en el panel que participó, Darileida Sosa. Y bueno, entonces digamos que esto es un concurso que se inspira en ese concurso de Francia, Mates en 180 segundos, y que lo hemos adaptado y lo hemos simplificado para los propósitos nuestros, que son de la DEF. Como origen, ahí está el origen. ¿De qué trata el concurso? Bueno, la idea es que el egresado en 180 segundos, en 3 minutos, puede exponer, puede explicar de la manera más simple y concisa lo más relevante de su investigación. Así sea una investigación en astronomía, así sea en urbanismo, en derecho, tiene que ser capaz el egresado en ese concurso, en este concurso, de transmitir lo fundamental y bueno, y que se entienda y hacer, y bueno, o sea, transmitir lo principal de su tesis y por eso, claro, sería evaluado por un público y al final recibiría algún tipo de reconocimiento. ¿Qué se persigue con este concurso? Ya lo explicamos. Valorizar el trabajo académico de los egresados de Francia. ¿Quiénes pueden inscribirse? Los egresados de Francia.
ya sea de doctorado, ya sea de máster, o sea, de máster, un máster recherche, si llegó hasta ahí, hizo una pequeña tesis, una memoria de máster, o si fue un stage, pero tuvo algún tipo de memoir, y para eso tendríamos categorías. En el caso del que hizo un stage, evidentemente que es diferente, pero también quisiéramos que tenga la oportunidad de transmitir lo que vivió y lo que pudo ver y produjo allá. ¿Cómo participar? A través de un formulario que se habilitará en algún momento. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del jurado? Muy importante, aquí lo destaco, el talento del orador. ¿Por qué? Porque quisiéramos que este ejercicio, este concurso, le sirva a ese egresado que llegó o que está aquí para desarrollar esas habilidades que le permitirían también insertarse laboralmente. O sea, estamos hablando de, mire estas competencias que yo tengo, mire lo que yo pude producir, pero también saber expresarlo, que eso también, y ustedes con investigadores con experiencia saben que eso es muy importante, cómo usted divulga y cómo usted difunde ese conocimiento, y sobre todo, bueno, aquí, quizá con la cultura de investigación que no está tan desarrollada, tan amplia en República Dominicana, eso es un reto, transmitir y divulgar ese conocimiento para que sea más popular. La capacidad de explicar de forma sencilla y entendible, es decir, la síntesis, señores, como ustedes saben, es un reto y es un ejercicio que se practica, tiene reglas, tiene métodos y requiere de práctica. El respeto del tiempo, el tiempo siempre es limitado, de hecho aquí no debo pasarme, creo que han hecho un buen uso del tiempo en este panel. Y el soporte gráfico, ahí falta una tilde, que también es un solo slide, así es el concurso en Francia, Darisleida me corrige, pero la idea es que no haya un video, que haya un conjunto de elementos gráficos y que el orador sea como un elemento complementario. No, no. Lo esencial es el discurso y la exposición del orador, pero tiene derecho a un soporte gráfico que acompañe según el tema. Si es un tema demasiado complejo, bueno, pues ahí puede poner la fórmula matemática o o el elemento que se escoja. ¿Cuáles son los premios? Bueno, habrá reconocimientos, primer, segundo, tercer lugar, menciones de honor y premios del público. ¿En qué consiste la sesión preparatoria previa del concurso? La idea es dar una oportunidad, una sesión virtual o presencial, ya se anunciará, para que los postulantes puedan recibir algún adiestramiento en las bases del concurso, en lo que es una oratoria correcta, o sea, qué se espera de esa participación del egresado para que, digamos, haya algún nivel, algún tipo de nivelación entre los participantes, y el que no tiene las habilidades todavía desarrolladas, pues tenga por lo menos ahí una base y pueda seguir por su lado, claro, desarrollándolas. Eso se contempla. ¿Cómo estará compuesto el concurso? Bueno, o sea, del sector empresarial, del sector empleador, del sector académico, miembro de ADEF, que sea investigador, que haya tenido experiencia, básicamente por ahí, y alguna autoridad también del gobierno o del Ministerio de Educación Superior. ¿Qué se hará con los trabajos académicos galardonados? Se difundirá, claro, los derechos, se habrá un tema de respeto a los derechos de autor, pero aquellos que estén de acuerdo, pues se hará los esfuerzos para difundir eso, para difundir esos trabajos con los recursos que tiene la asociación, pero también con otros recursos que se puedan obtener para que tenga alguna difusión. Y claro, luego de usted participar en un concurso como este, es mucho más fácil que alguien se interese en apoyarle en su difusión. Eso es parte de lo que quisiéramos obtener también, llevar ahí personas que puedan tener un interés de apoyar, ya sea por el tema o llevarlo a otro, invitarlo a otra conferencia, o sea, que se expanda su trabajo. Y bueno, y las fechas serán anunciadas. Yo quería aquí simplemente, bueno, mostrar a Darisleida, que está aquí entre nosotros. Eso es un privilegio, la tenemos como asesora especial del concurso, un gran privilegio. No, sus honorarios no deben de ser muy baratos, ya como doctora con experiencia, pero ella lo está haciendo de manera honorífica. Eso es lo que yo entiendo hasta el momento. Y aquí yo quería simplemente compartirles, si el tiempo me lo permite, unos segundos de el concurso en Francia para que todos tengamos una idea, el que no ha tenido todavía la experiencia, para que se imagine de qué estamos hablando y qué es lo que quisiéramos propiciar aquí en República Dominicana. Vamos a ver si bueno, el tema. ¿Se escucha? ¿Se escuchaba el video? No. Sí, No se escucha.
Sí, se escucha. O sea, yo y el video. El video no, usted sí. Ay, gracias, sí. Eso fue que seguramente... Eso fue un ejercicio muy fuerte, es un ejercicio realmente muy difícil, pero acompañado y luego de haberlo hecho es una experiencia maravillosa. Poder sintetizar 5 años de trabajo en 3 minutos es muy fuerte, pero es muy gratificante poder hacerlo y llegar a un público más largo, porque ese es el objetivo también del concurso. Para poner un poco aquí pongo de unos segundos. Les concepts de ville durable. Sí. Alors, mon sujet de thèse consiste à identifier les caractéristiques écologiques de ces quartiers. ¿Escuchan? Escuchaban a Daris Leida, ¿verdad? Sí. J'analyse d'abord les pratiques, telles que le recyclage, le jardinage, ou encore l'engagement politique de ces habitants typiques de ces quartiers autoconstruits et autogérés. Je m'intéresse en parallèle à leur configuration urbaine, les passages piétons, la proximité qui réduit par exemple l'utilisation de la voiture et donc les émissions de particules polluantes. Mais attention, hein? Après avoir réalisé pas mal de visites, d'entretien et de dessins, j'ai compris que pour analyser ces bidonvilles, pas vraiment bidons, hein, mais plutôt écologiques, il fallait tenir compte d'autres aspects. D'abord, l'espace est une ressource que les habitants exploitent au maximum en construisant par-ci et par-là. Ensuite, la conscience et la pratique écologique changent d'une génération à une autre. Et... Merci. Bueno, eran solo unos segundos. Me da vergüenza. Te da vergüenza. No, ok, ahora aquí comparto nuevamente. Eran solo unos segundos para que tuvieran una impresión. Ahí Daris Leida estaba compitiendo en igualdad de condiciones con doctorandos franceses y de otros países. Y bueno, y ven cómo ella no solamente lleva el mensaje de su investigación en la que ella está metida, sumergida, sino que también ella practicó y se preparó, se nota, porque tiene dominio del escenario, se nota convencida, hace uso del humor. Bueno, nosotros lo que quisiéramos es que nuestros egresados, aquellos que hayan producido y que se interesen en postular aquí, que puedan adquirir algunas herramientas, por un lado, que les sirvan ya para su desempeño profesional. Segundo, que su tema, su trabajo, porque se esforzaron, pues que pueda ser conocido y aprovechado aquí, porque seguro que son temas muy relevantes. Aquí, bueno, solo a partir del panel de hoy y de algunos temas que han salido más, el conocimiento, uno tiene conocimiento de otros. Aquí los egresados desde las artes, la arquitectura, las ingenierías, o sea, hay una diversidad, la salud, de trabajos que se hacen que aquí no se difunden lo suficiente. Y lo tercero es que nosotros esperamos llevar ahí miembros de la Cámara de Comercio franco-dominicana, el sector empleador, empresarial, que de alguna manera pueda visibilizar también ese talento que se encuentra aquí, que llega. Es decir, que hay todos esos propósitos, era esa la idea, para que, claro, los panelistas también puedan luego retroalimentar el concurso y se sumen a ser asesores. Los que nos escuchan puedan participar e inscribirse. Las fechas se anunciarán más adelante, se publicarán las bases del concurso con todos los detalles y básicamente eso. Y cualquier, claro, pregunta, si hay el tiempo de alguien, también estamos abiertos. Gracias, Daris Leida, o cualquiera, si alguien tiene algún comentario también o sugerencia, pues bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andiel. Nos emociona mucho y nos llena de regocijo este concurso. Creo que vamos a ver mucho talento por ahí. Daris Leida, estuvo genial, ¿eh? No te tienes que poner nerviosa. No, pero es como raro verse otra vez en el video. Yo no lo había visto, tenía mucho que no lo veía. Yo hice ese video, creo que fue en el 2019, si recuerdo bien el concurso. Y pues no lo hice en ese periodo de transición entre comienzo de escritura. Entonces fue extremadamente interesante para mí cómo identificar cuáles son los puntos claves que yo tenía que valorizar. Y yo creo que es un aprendizaje que no tiene desperdicio y que no tiene precio tampoco. Entonces, todo el mundo que pueda hacer ese ejercicio, lo único que puede hacer es beneficiarse, sinceramente.
La verdad que si me permiten, Ginette, yo quisiera reforzar ese llamado que hacen Andiel y Darisleida, porque realmente dar visibilidad también a esos trabajos de investigación que uno hace es muy importante. Es muy importante que eso no se quede en una gaveta, porque son esfuerzos hechos con mucho rigor, sabiendo la exigencia que tienen las unidades francesas. Y dar la oportunidad de darlos a conocer y darles también visibilidad a esos talentos que tenemos en los egresados y el aporte que eso pueda dar también a la comunidad es sin duda muy importante. Retador, yo misma cuando se inició la idea del concurso, decía, wow, 180 segundos, como decía Darisleida, resumir 5 años en 180 segundos. Es retador, pero también le permite llegar a un mayor número de personas, que creo que es la idea que uno tiene cuando hace un trabajo de investigación, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas y uno dar ese granito de arena en la apertura del conocimiento y que no se quede y no se pierda. Gracias. Y alguien decía en francés, perdón, Angie, alguien decía en francés en el chat, sí, todo decía en francés. Aquí imagino que será en español para el concurso de ADEF, pero en Francia todo es en francés. Entonces es un doble reto para nosotros, sobre todo lo que decía Ulises, de integración, de practicar en francés, de comunicar en francés claramente, con la mejor articulación posible para que no te critiquen, etc. Entonces es un ejercicio, para nosotros es un ejercicio doble, francés y contenido. Y para los dominicanos, sí, cuando lo hagamos con ADEF, será un ejercicio súper bueno de vulgarización y de pasar el mensaje a un público más largo. Sí, confirmar que sí, que sería en español. Sería en español, claro. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Okay. Sí, apoyando tu idea, Darisleida, también el hecho de traer esa experiencia enriquecedora del conocimiento, así mismo como tú hacías que tenías dominio del escenario, que contabas quizás algunas anécdotas para romper el hielo. También esas anécdotas y esas informaciones pueden motivar a otros estudiantes a ir a hacer sus estudios de posgrado a otros países, porque es una experiencia bastante enriquecedora, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Cuando uno logra esa integración al punto de uno realmente sentirse listo para poder presentar una tesis allí con éxito, yo creo que es parte de lo que puede mostrar la prueba fehaciente de que realmente uno logró integrarse con éxito a donde uno fue a realizar estos estudios. Muchísimas gracias nueva vez. Quisiera ahora abrir el micrófono para las personas que tengan alguna pregunta o comentario. Este es el momento. Keila, creo que tiene la mano levantada, Puerto Real. Keila, buenas noches, adelante. Buenas noches, Anjenet. Antes de iniciar, darle las gracias a todos los ponentes. La verdad es que ha sido una actividad muy edificante. Felicitar a Darisleida por esa participación que tuvo en tesis 180 segundos, lo cual es algo realmente admirable porque ciertamente es difícil compilar tanto tiempo. Para poder apoyar quizá a los que no tengan el conocimiento sobre el concurso, hacer la pregunta, ¿quiénes específicamente pueden participar y en qué categorías? Quizá aclarar un poquito eso, Andiel, el tema de cuáles serían las clasificaciones, porque vi que comentaste el tema de stage, de mémoire de recherche, entonces quería ver más o menos eso, cuáles serían las clasificaciones específicamente y los criterios, si pueden participar todos o por ejemplo aquellos miembros que son parte de algún comité o participan de manera directa no podrían hacerlo. Más o menos eso es la idea que quisiera dejar. Y gracias. Gracias, Keila. Sí, pensamos en categorías para poner en diferentes niveles o
o áreas, el doctorado, la tesis doctoral, con todo su rigor y su nivel de profundidad y de metodología, el máster, o sea, el trabajo final de un máster recherche, un máster de 2 años, ¿verdad? O de 1 año, o sea, depende, pero que tenga como trabajo final una investigación y en otra categoría los reportes de stage, en otra categoría, con otro formato que en las bases se va a explicar, pero es para no dejar fuera también aquellas experiencias, porque hay que rendir un reporte con unos aprendizajes y eso. Y eso también estamos buscando la manera de valorizarlo. Claro que la tesis doctoral y la tesis de máster son como el formato más natural para este tipo de concursos, pero también de manera separada las experiencias de pasantías. La idea es que todos puedan participar, todos los egresados de Francia, no importa la generación, no importa la generación. Nosotros en las bases vamos a establecer los detalles, pero, y también veremos si hay algún tipo de preselección, o sea, por el momento, se invita a que a que corran la voz, a que se acerquen y ya entonces, según la cantidad de postulaciones, si tenemos 500 postulaciones, pues, pero según la cantidad, pues veremos cómo hacemos que sea más fluido y que nadie pierda la oportunidad de acercarse. Ya si hay que establecer un límite de alguna manera, ya veremos, pues bueno, pues quedará una parte para otra oportunidad, pero por el momento es todo el egresado de Francia que cumpla con estas características, que haya terminado un doctorado, que haya terminado un máster, recherche, o que haya tenido una experiencia de stage, y que haya tenido que rendir un informe donde haya ahí algunos elementos y hallazgos del mundo profesional, porque hay también, bueno, experiencias laborales, profesionales, en industrias específicas, en lugares donde hay también una serie de aprendizajes y de conocimientos que merecen ser transmitidos, y por eso lo estamos considerando. Keila, no sé si queda respondida, pero cuando se publiquen las bases del concurso, todo va a estar especificado, porque ese va a ser como el marco. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Otra pregunta tienen para el panel, por favor? Bueno, pues viendo que no hay otras preguntas, quiero nueva vez agradecer a nuestros exponentes del día de hoy. Creo que fue para todos sumamente enriquecedor todos estos tips y todas estas informaciones. También fue sumamente también enriquecedor ver con la pasión, con la alegría y con el entusiasmo que cada uno de ustedes habló de sus experiencias. Igualmente, Andiel, quiero felicitarte con el equipo que está organizando el concurso. Creo que es una idea fenomenal y creo que todos nos vamos de aquí esta noche con un poquito de recuerdos de lo que fue realmente aportar nuestro granito de arena para todos los chicos que están recién comenzando este camino. Muchísimas gracias por su disposición, por sus consejos, por sus tips y por tomarse el tiempo para este panel. En nombre de la ADEF, estamos a la orden y esperamos contar con ustedes para futuros proyectos. Muchísimas Pues hasta luego, que tengan una feliz noche. Vamos a proceder a desconectarnos ya y quedamos a la orden desde ADEF para cualquier pregunta adicional sobre este panel. Que tengan una feliz noche nueva vez. Hasta luego. Gracias por la oportunidad. Chao. Gracias. Bye, Bye, bye. Adiel. Un placer. Un placer también. Nos comunicamos. Chao. Chao. Te quería decir algo, pero después hablamos. Ah, ok. Está bien.
Excelente, eso ha sido todo por el día de hoy. Que pasen una feliz resto de la noche.